Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo. Gracias a todos a los que acceden también a las grabaciones a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram. Les agradecemos mucho por acompañarnos hoy día. Hoy tenemos un tema muy particular, muy entretenido también, pero sobre todo muy revelador. Cuando las creencias limitan tus posibilidades. Así que esperamos que disfruten mucho el contenido que hemos preparado para hoy. Y quiero presentar a las personas que me están acompañando el día de hoy. Está Laura y está Marcos. Y para ir comenzando con la sesión de hoy día, vamos a arrancar con una preguntita que les voy a pedir a ellos que nos ayuden contestando de paso que se van presentando. Y es que en realidad todos tenemos muchas creencias que en algún momento nos limitan. Entonces me gustaría que por favor nos cuenten ustedes desde su experiencia alguna que hayan identificado y que también ustedes hayan sido capaces de darle la vuelta. Y también cómo es que se dieron cuenta. Laura, comenzamos contigo. Bueno, muchas gracias Gaby por la introducción. Mi nombre es Laura Aldape, yo me conecto desde Zúrich, Suiza, y mi especialidad es inteligencia emocional a nivel laboral. Y en cuanto a la pregunta que hace Gaby, yo tenía en algún momento mucho miedo al hablar en público y al cometer algún error, porque me di cuenta que me recordaba a intervenciones, como quien dice, no muy exitosas que había tenido en el pasado, sobre todo en edad de preparatoria y universidad. Y luego, a través de todo eso, decidí conscientemente de darme cuenta que también había tenido en algún momento intervenciones en público que de alguna manera habían sido exitosas y que el contexto de las situaciones en aquel momento y ahora en el presente ya no era el mismo en todos los aspectos. No era una sala de clases, no eran alumnos buscando tener un momento placentero a cuestas de otro, era en otro contexto, con otro tipo de personas. Y a raíz de eso decidí cambiar el chip y decir, bueno, claro, cualquiera teniendo una intervención en público puede equivocarse, pero me estoy dando cuenta que hay que saber mudarse o moverse de aquel momento haciéndolo consciente. Y eso es lo que me pasaba a mí. Gracias, Laura. ¿Y tú, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de Bienvenido. estar aquí con vosotras y con todos vosotros. Em, a ver, lo mío tiene que ver con el peso. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? ¿Quién no se ha encontrado en algún momento, ¿no? Con, madre mía, no puedo, no puedo adelgazar, no tal, no cual. Em, yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Porque hice un régimen además muy fuerte, ¿no? Pasaba, me había puesto bien de peso y bien mal, ¿no? Y resulta que estaba en ese punto, ¿no? En el que decía, jolín, ya se me notará, no se me notará. Bueno, pues más o menos parece que yo me encuentro bien, pero bueno, no sé, como que necesitaba encontrar pues un punto, ¿no? De que alguien me dijera, oye, se te nota que has perdido peso, ¿no? Recuerdo que por aquel entonces daba clase en un centro de idioma y una niña de 7 añitos me dijo, profe, no sé qué pasa, se me queda así mirando fijamente y me dice, que cada día que pasa te encuentro más alto. ¿Cómo? Me hizo muchísima ¿Cómo? gracia, ¿no? O sea, aquel punto, ¿no? De decir, Dios mío, o sea, esta creencia que he tenido que cambiar para coger y decir, voy a adelgazar, parece que funcionó, ¿no? Y que tenía un fruto, ¿no? Yo creo que realmente al final las personas tenemos un diálogo interno, ¿no? Vamos a llamarlo diálogo interno, ¿no? Con nosotros mismos, un discurso interno, ¿no? Que es verdad que nos condiciona sobremanera, ¿no? A la hora, digamos, de actuar, ¿no? Y de decidir pues determinadas cuestiones que afectan de una forma pues, integral en nuestra vida. Pienso que las creencias están ahí. Por un lado nos Sí, pueden enriquecer, por otro lado es verdad que nos pueden limitar, pero en cualquier caso es muy importante, ¿no? Pues como comentabas, Laura, ¿no? El estar pendiente, el escuchar, ¿no? Y sobre todo el reflexionar sobre ellas, ¿no? Hoy si me veis con un poco más de peso, no es que haya cogido peso, es que ya soy mayor y con la edad voy bajando un poquito, entonces da la sensación de que tengo menos peso. Y tú, Gaby, no sé, cuéntanos a ver, un poco a ver qué. gracias, Marco. Bueno, quien les habla es Gaby Gadea de Inside Out Coaching desde Lima, Perú. Yo me enfoco básicamente en líderes que están en busca de potenciar sus talentos y sus habilidades para ser líderes inspiradores y poder generar impacto
no solo en sus equipos de trabajo, sino también en sus resultados generales. Y pues en mi caso, yo siempre he pensado toda la vida que soy una persona poco creativa. Entonces, es más, a veces entraba a reuniones donde había que hacer brainstorming y había que hacer, digamos, no sé, lluvia de ideas por algún proyecto. Y yo siempre temblaba porque decía, ¿y ahora qué puedo aportar yo? Yo soy cero creatividad. Sin embargo, tener el reto de abrir un hotel nuevo en medio de pandemia, que fue lo que me pasó hace casi 2 años, me reveló que de verdad no era para nada verdad esa creencia que yo tenía, que por el contrario, sí soy creativa, porque en medio de esta situación tan, digamos, forzosa, de verdad que se me han tenido que ocurrir ideas de todas maneras para sacar adelante el hotel y la verdad es que, modestia aparte, sí he tenido buenas ideas. Entonces ya con eso he roto esa creencia limitante de que no soy creativa y más bien por el contrario, cuando hay situaciones ahora de que se requiere justamente hacer cosas fuera de la caja o pensar en cosas diferentes, pues ahí puedo aportar un poco más. Muy bien. Entonces, luego de estas presentaciones y de contar un poco de nuestros temas, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy, que como mencioné es muy rico, es muy amplio, pero vamos a tratar de resumir hoy día lo más que podamos para dejarles sobre todo un muy buen contenido que les pueda servir, pero lo más importante que ustedes también lo puedan aplicar. Entonces vamos a la pregunta fuerte. ¿Por qué las creencias limitantes son tan fuertes hasta el punto que llegan a bloquear a las personas para alcanzar sus objetivos? Vamos contigo, Laura, esta vez. Bueno, desde mi punto de vista, creo que no hemos tenido la capacidad de reconocer que los contextos cuando se creaban estas creencias limitantes son diferentes o muchas veces ya no aplican a la situación actual, como en el caso que yo les comentaba de hablar en público. Al no darnos cuenta de esto, estamos perdiendo la oportunidad de salir de ese molde preestablecido. Algunos ejemplos de estos contextos cuando se fueron creando estas creencias fueron a lo mejor roles preestablecidos por la edad, por el género, por el contexto cultural. Y todo, como hemos visto, en el tiempo va cambiando. En aquel momento adoptamos un rol que tenía una creencia al ser más niños, que siempre hay que hacerle caso a los padres, que esto está bien y esto está mal. Uno va creciendo con el tiempo, ya no es niño, ahora es madre o padre en algunos casos. Entonces, esas creencias ya no te sirven para tu situación o tu contexto actual. Y hay gentes o personas que no han podido romper ese patrón y siguen creyendo que el contexto de la creencia limitante sigue siendo el mismo, aunque es totalmente diferente. Y eso es lo que yo comento en este punto. Gracias, Laura. Y Marcos, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto de esto? Yo, un poco al hilo, ¿no? de la reflexión de Laura, ¿no? Decía Aristóteles que una de las cosas que nos diferencia principalmente de los animales es el logo, ¿no? O sea, es la capacidad de poder hablar con nosotros mismos, ¿no? O sea, desde que ese logos se hace un hecho, ¿no? Y las personas tenemos capacidad de reflexionar y de pensar sobre nuestro propio pensamiento, nosotros establecemos una dinámica con nosotros mismos en la cual, dependiendo de cómo nos hablemos, percibimos la realidad por un lado y nos condicionamos o de alguna forma o de otra no impactamos en nuestra forma de actuar. Las creencias están íntimamente relacionadas con los valores. Al final, todas estas creencias tienen mucho que ver con las experiencias anteriores y con lo que valoramos verdaderamente en la vida. Encontrar un punto de anclaje entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que valoramos y cómo nos hablamos, yo creo que es un aspecto especialmente crítico, ¿no? Decía el doctor Alonso Puig, que hemos hablado de él en alguna otra ocasión, ¿no? Que si las personas habláramos de los demás como nos hablamos a nosotros mismos, posiblemente no tendríamos ningún amigo, ¿no? O sea, quiero decir, es un pensamiento que, una reflexión, ¿no? Que me hizo plantearme que efectivamente el poder que tiene la cantidad de cosas que nos decimos en un determinado momento condiciona el cómo podemos ya no solo tratarnos, ¿no? Sino cómo operar en el medio, ¿no? En todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que esta es la parte importante de las creencias. Creencias que por un lado pensamos que afecta a lo cognitivo, pero es verdad que todas las creencias tienen en el fondo un trasfondo emocional. Podemos hablar de política, podemos hablar de posicionamiento vital, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de cualquier ámbito, ¿no? de nuestra vida.
Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí es importante no perderlas de vista y tratar en la medida de lo posible de encontrar esa forma, ¿no? De hablarnos de una forma amable, de una forma grata, porque a veces es verdad que somos un poco ingratos, ¿no? Con nosotros mismos, y encontrar, digamos, ese armisticio, ¿no? Y esa paz que nos conduzca un poco a lo que es nuestro bienestar, ¿no? No vamos a decir la palabra felicidad, ¿vale? Porque la felicidad, al menos como se entiende hoy, ¿no? Casi como un estado final, ¿no? No, la felicidad al final es una tendencia, ¿no? A la que todos tenemos que aspirar, ¿no? Pero por lo menos para encontrar ese bienestar, ¿no? Que tiene que ver con calma, que tiene que ver con tranquilidad y con estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? No sé, Gaby, ¿tú cómo lo ves? Gracias, Marcos, me encantó. A ti. Y sí, o sea, las creencias limitantes son pensamientos negativos, ¿no? Son estos pensamientos que nosotros vamos integrando a nuestro sistema a tal punto que nos convencemos que es así, aun cuando no lo es, ¿no? Entonces, estos pensamientos negativos, como bien dijeron ustedes, nos pueden afectar a las personas en diferentes ámbitos de la vida. O sea, no solamente es en la parte profesional, también en la parte personal y en cualquier aspecto. Y generalmente se forman o se anclan en nuestro inconsciente cuando somos más chicos, porque nos están diciendo constantemente que no podemos ser o hacer tal cosa y creemos pensando que es así, o por alguna situación en particular que quizá no nos resultó bien o algo que nos pasó y no nos salió como queríamos y entonces ya generalizamos ese resultado para siempre pensando pues que no podemos lograr lo que queremos, ¿no? Entonces es bien importante que seamos, seguimos con el tema de la conciencia, ¿no? Pendientes de esas cosas porque eso se arraiga mucho en el sistema. Y eso me lleva a la siguiente pregunta entonces, ¿cómo es que las identificamos? ¿Cómo podemos identificar nosotros estas creencias limitantes? Pero más importante, ¿cómo podemos derribarlas o sacarlas de nuestro sistema? A ver, vamos contigo, Marcos. Pues una pregunta muy interesante. Decían ese pensamiento, ¿no? Atribuido a Sócrates, que es verdad que luego estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Y estaba atribuido a Tilón de Esparta, pero que luego ahí cuando tiramos de la manta aparece por ahí Demócrito, ¿no? Esa parte de conocernos, ¿no?, a nosotros mismos es una parte que es realmente fundamental, ¿no? Es decir, detectar, saber reconocer un poco ese punto, ¿no?, de diálogo, ese punto de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Y de qué forma nos hablamos y describimos esa realidad. O sea, creo que es fundamental. La mayor parte de las personas pasamos toda nuestra vida interpretando lo que nos sucede, hablándonos, reflexionando sobre nuestra conducta, y al final esto es un poquito lo que determina, ¿no?, que las personas luego digamos, oye, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Yo creo que aquí es fundamental una reflexión importante, es no tener esa prisa, ¿no? Esas típicas subidas hacia adelante, ¿no? Cuando nos pasan determinadas cosas, ¿no? De, oh, es que he metido la pata y a veces casi por no reconocer que he metido la pata o que tengo un pensamiento que me está limitando, prefiero casi pasar página, no enfrentarme a ello, ¿no? Y borrar un poco todo lo que ha sucedido. Yo creo que a veces hace falta un poco de honestidad con nosotros mismos, ¿no? Pero honestidad cuando uno está solo en su cuarto, pensando, reflexionando. O sea, me viene a la cabeza la ventana de Johari, ya sabéis, ¿no? Lo del yo íntimo, el yo público, tal. O sea, estamos hablando de ese yo íntimo, ¿no? Estamos hablando de ese yo que tú sabes, ¿no? Cuando te miras en el espejo y estás hablando contigo mismo, que ahí no hay caretas, no hay máscaras, ¿no? Nos dejamos ahí a Perséfone, ¿no? Abandonado en un rincón. Y cuando somos capaces de identificar cómo pensamos, y yo creo que hay aquí un matiz que es importante, que es también un poco escuchar a nuestro entorno, escuchar qué es lo que nos rodea, ¿no? Decía precisamente Johari eso, ¿no? Que hay que escuchar también un poco qué es lo que piensa nuestro entorno, ¿no? Respecto de cuál es nuestra conducta que viene motivada por nuestras creencias. Es verdad que hay que poner determinados filtros, ¿no? O sea, todas las opiniones son válidas. Yo creo que hay que escuchar todas las opiniones. Es verdad que dependiendo un poco, ¿no?, de la intención, del grado de cercanía, de proximidad que tienes con las personas, pues tienes que filtrarlo en un sentido o en otro, ¿no? Decía el terapeuta gestáltico Jorge Bucay que al final, ¿no?, quien busca consejo elige consejeros, ¿no? O sea, al final se trata de escuchar distintos puntos de vista, a veces de personas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y ayudarte a identificar cómo es esa conducta, cómo es ese comportamiento y en base a ese análisis pensar qué creencia ha sido la que ha motivado eso, ¿no? Yo creo que esa reflexión es importante. No es una reflexión sencilla de hacer. O sea, ¿por qué? Porque a veces escuece. A veces en esas zonas erróneas, ¿no?, que daba cuenta ¿no?, hace muchos años
ese Así es. maravilloso libro que es Tu zonas erróneas, decía que las personas estamos repletas, ¿no? De creencias y de cosas que a veces cuando nosotros confrontamos, ¿no? Nuestras creencias con lo que realmente se produce, hay una disonancia cognitiva enorme y decimos, madre mía, pero ¿por qué actúo así si realmente pienso que? O yo creo que todo esto pasa precisamente, ¿no? Pues por hablar con uno mismo, reconocer, confrontarse, que a veces no es fácil, y escuchar también un poco al entorno que nos Sí. rodea, ¿no? Al menos es mi opinión, ¿no? Gracias, No Marcos. sé. Muy, muy acertada, por cierto. Laura. Bueno, yo siempre trato de hablar de una técnica para tratar de identificar lo que se llama la técnica de disputa y debate, que tiene que ver en relación con lo que dice Marcos, ser con nosotros mismos, ser un poco de escrutinio Ujú, mental y ver si estamos utilizando palabras como siempre me pasa esto, es que yo siempre, ver si es cierto, como dinámica que es recurrente en ciertas palabras que estamos utilizando, que son palabras que generalizan. Y entonces esta técnica de disputa y debate realmente te trata de poner en un lugar más objetivo. ujú. Entonces dices, bueno, si siempre que hablas en público te sale mal, a ver, haz una lista con pruebas objetivas que siempre que te has hablado a parar en público te ha salido mal. Y si Exacto. queremos que la creencia X me va a llevar a la consecuencia Y. Y a la hora de ser conciencia y estar creando esta lista, te das cuenta, no, hago con los otros coaches el programa 3x30 que tengo que hablar en público. En el trabajo tengo que liderar reuniones. Entonces uno va poco a poco rompiendo esta barrera o en este caso esta creencia al Exacto. hacerlo consciente. La otra, hay que preguntarnos si hay explicaciones más lógicas para decir, siempre me pasa esto o siempre ta. A la hora de hacer la lista y le pones lógica y dices, no, no es cierto. O sea, a lo mejor en algunos momentos que hablé en público no fue la mejor intervención, pero no por eso el contexto o la situación que va a suceder mañana o pasado cuando esté hablando en público va a ser la misma. Ujú, Entonces, al ponerle un poco más de lógica, claro. puede uno romper también estas limitantes. Y por último, hay que preguntarte a ti mismo, si alguien me preguntara, Laura, ¿cómo hablas tú en público? ¿Qué le contestaría a esa persona? O sea, desde la perspectiva de un tercero, ¿cómo cambiaría esta creencia limitante? Si yo te dijera, oye, Gaby o Marcos, ¿cómo ves tú que yo hablo en público? A la hora de tener el comentario o la objetividad de alguien de fuera, este, puedes hacer el cambio. Dices, mira, dice Gaby que lo hago bien, que las veces que hemos intervenido ha salido positiva la ponencia, Marcos también tiene una opinión positiva. Entonces, poco a poco, eso te ayuda a tomar más valor Sí, para más seguridad. derribar, Ujú. más seguridad para derribar esta creencia limitante. Y en Súper. tu caso, sí, Gaby, en tu caso, Interesante. porque Sí, gracias. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Acotar también que los procesos de coaching en verdad ayudan muchísimo en este proceso. Y lo menciono porque muchas veces las personas necesitan un acompañamiento para poder darse cuenta que tienen estas creencias limitantes. No digo que por sí solo no sea, o sea, no sea dable, sí, pero es como que un poquitín más complicado, ¿no? Pero como mencionaron bien ustedes, efectivamente hay muchas técnicas, pero lo más importante es, creo yo, estar conscientes. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo y automáticamente nos estamos diciendo cosas, como bien dijiste, Lau, no puedo, no soy bueno para esto o esto nunca me sale, debería ser como para nosotros una señal de alarma, ¿no? Un ling, 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 que en ese momento nos lleve a autocuestionarnos y hacernos preguntas. Ok, ¿en qué momento dejé de ser bueno para hacer tal cosa? O cuándo es que no he podido hacer tal otra tarea, ¿no? Preguntas, como dijiste Laura, tú, que de alguna manera nos lleven a buscar la lógica, a desacreditar estos pensamientos negativos o limitantes para luego poder reemplazarlos con pensamientos potenciadores o pensamientos positivos que precisamente nos den, como dices tú, esa seguridad que uno necesita o nos reafirmen que sí podemos hacer las cosas y finalmente terminemos por dar ese paso que no nos estamos atreviendo porque simplemente tenemos una errónea percepción
de las cosas, ¿no? Bueno, qué interesante, de verdad que este tema es súper amplio y nos podemos quedar hablando aquí 1000 horas, pero nuestro compromiso son 30 minutos, así que vamos a ir cerrando. Y les voy a preguntar entonces ahora, para ya cerrar, ¿cuál es la cosa más importante que hemos comentado hoy día que ustedes consideran que la gente se tiene que llevar hoy de la sesión, lo que debe recordar? Lau. Pues un poco en tono con todo lo que han mencionado, tener estas técnicas de, en este caso la que comentaba yo, de disputa y debate, en las cuales podemos desacreditar en su momento a todas estas limitantes o estas creencias. O hay muchas otras técnicas, pero esa es como una que nos hace activamente escribir algo o confrontarlo con alguien más para saber si realmente esto es cierto. Y sobre todo ser conscientes que el contexto social y emocional que estamos viviendo no es el mismo que teníamos en el momento que esta creencia limitante fue creada. Así es. Entonces, ya Clarísimamente. con saber eso, ya nos ponemos adelante de esta creencia limitante o tenemos más oportunidad de ganarle a la creencia Claro, ya limitante. 50% de avance del camino. Exacto. Eso es lo que yo quisiera que la audiencia se quedara con estos pequeños trucos de cómo poder romper estas creencias limitantes. Gracias, Lau, súper potente. Marcos. Una cosa que me parece importantísima, ¿vale? Respecto de lo que es la relación que existe entre la creencia y lo que es la expectativa, ¿vale? La mayor parte de las veces las personas tenemos unas determinadas creencias que al final nos llevan a generar expectativas que luego hacen que esto nos condicione, ¿no? Respecto de la realidad. Me viene a la cabeza, ¿no? la teoría de McGregor, la famosa y archirreconocida teoría X e Y, donde claro, si yo estoy pensando que el ser humano, su condición, su naturaleza, pues es que necesita ser achuchado, que necesita, que no sale de nada espontáneamente, que al final hay que tener cuidado porque cuando me doy la vuelta resulta que aprovechan para colarme un gol, pues hombre, indudablemente mi conducta con ese equipo de trabajo pues va a ser, vamos a llamarlo X, ¿no? Ahora que viene a colación. En cambio, si mi percepción, ¿no? Y mi creencia respecto de esa condición, esa naturaleza humana, se centra en que el ser humano por naturaleza necesita desarrollarse, ¿no? Necesita encontrar ese punto, ¿no? de que si tiene las condiciones idóneas, me gusta trabajar e intento dar lo mejor de mí, posiblemente mi conducta es otra, ¿no? Es un ejemplo de cómo esto trasladado a lo que es el mundo profesional, el mundo de las organizaciones, las creencias tienen un peso, yo creo, importante, ¿no? Sólido. Entonces, revisémonos. O sea, ya no solo lo que es lo que me pasa hoy o lo que me pasa o lo que me pasó ayer. Vamos a revisar un poquito cuáles son todas esas creencias que tienen que ver, ¿no? Con mi percepción y mi posicionamiento en el mundo, porque posiblemente todo eso condicione de una manera muy significativa qué es lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es un poco lo que sí me gustaría trasladar. Excelente, excelente. Gracias, Marcos. Y Gracias a bueno, vosotras. y ya para terminar, pues primero que nada, quiero como que colgarme un poco de lo que tú dijiste hace un rato, que es que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, si no es todo el tiempo del mundo, con nosotros mismos, ¿no? Así que hay que acostumbrarnos a ser amables con nosotros y no ser siempre tan duros, ¿no? Entonces, ahí entra también nuestro nivel de conciencia, estar atentos, que cada vez que nos decimos un no puedo, que cada vez que nos decimos no soy bueno, nunca me sale algo, inmediatamente hagamos este switch a un, ok, voy a tratar, o me voy a empeñar a que me salga bien, o por qué pienso yo que no es así, y tratar de convertir y transformar siempre ese pensamiento limitante a uno potenciador. La idea es que siempre seamos la mejor versión de nosotros mismos y de verdad que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo, ¿no? Y para poder estar siempre bien y mejor. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestra sesión y nuestro episodio de hoy. Y la verdad es que queremos invitarlos a nuestro próximo capítulo de 3x30, 3 coaches en 30 minutos. Están viendo ya la información salir en pantalla. Y el tema es reinventarse, misión imposible. El próximo lunes, 23 de mayo, va a ser un tema bien entretenido, la verdad. Lo van a facilitar nuestros coach legas, Carolina Martín, Fernando Cuevas,
y Karen Ibarra, así que los invitamos de verdad a que ya se vayan inscribiendo porque el link viene pronto y nos acompañen porque va a estar muy, muy bueno. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y por estar siempre pendientes de nuestras sesiones en vivo. Que tengan todos un lindo día.